Hola, te habla Orlando Montiel para otra edición de Paz Económica. El día de hoy quiero hablar de uno de los artículos que más se ha leído en nuestra página web, uno de los artículos que ha tenido de mayor popularidad. De hecho, se ha leído casi 4000 veces, como lo puedes revisar en pazeconómica.com. Y el artículo se titula La mentalidad del pobre, la mentalidad del rico. Realmente mi experiencia en ver en la banca por 8 años, donde trabajé con personas que tenían mucho dinero y con personas que lamentablemente no tenían ese éxito económico, y pude comparar realmente cómo pensaban unas y cómo pensaban las otras. Y de hecho también vi personas que empezaron con muy poco dinero, y en ese proceso de 8 años que estuve en la banca vi cómo tuvieron un desarrollo económico extremadamente alto, y pude comparar realmente cómo pensaban ellos en relación a las personas que se habían quedado sin una actitud, unos ingresos realmente, o una fortuna, o desarrollaron realmente la habilidad para mejorar económicamente. En el artículo, en la página web, menciono 5 factores. En el video de hoy voy a hablar de 4 en específico. Si quieres ver el quinto, puedes ir a la página web y buscar el artículo La mentalidad del rico, la mentalidad del pobre. Entonces quiero empezar con el primer factor. El primer factor tiene que ver los ingresos versus la fortuna. La persona con mentalidad de pobre piensa que los ingresos realmente es lo que lo llevan a la riqueza. La persona con mentalidad de pobre se enfoca en incrementar sus ingresos y piensa que mientras más dinero hace, más rico en una persona más rica se convierte, cuando en realidad lo que por lo general sucede es que esta persona lo que termina es adquiriendo más responsabilidades económicas y se sigue ahorcando más y más y más. Como mencioné los mitos del dinero, el mito número 1 del dinero es que tener más dinero va a resolver nuestros problemas económicos. Generalmente no es así. Generalmente lo que termina es poniéndonos en una situación donde adquirimos más responsabilidad económica. Entonces, la persona con mentalidad de pobre piensa que con los ingresos se va a hacer, incrementando sus ingresos, se va a hacer una persona más rica. La persona con mentalidad de rico sabe que realmente la fortuna se mide en tiempo. De hecho, uno de mis mentores, Cohen, me enseñó desde muy joven que la fortuna no se mide en cuánto dinero realmente tienes en el banco. Se mide en tiempo. No se mide en valor absoluto, en dólares o en pesos. Se mide en tiempo. En el tiempo que puedes estar con el dinero que tienes en el banco sin trabajar. Por ejemplo, si tienes $100,000 en el banco y tu presupuesto mensual son $10,000, realmente si dejas de trabajar el día de hoy, tienes un periodo de 10 meses en el cual puedes vivir sin tener que trabajar. Ahora, si solamente tienes 50, la mitad de los $100,000, pero tu presupuesto mensual son $2,500, puedes vivir hasta 20 meses con ese dinero que tienes ahí. Realmente tu riqueza, tu fortuna es mucho mayor a una persona que tiene una responsabilidad de $10,000 y tiene $100,000 en el banco. De hecho, esto lo ratifica Robert Kiyosaki en su famoso libro, en el gran famoso libro Padre Rico, Padre Pobre, donde él también mide la riqueza en cuestión de tiempo, no de valor absoluto. O sea, me di cuenta que mi mentor, Cohen, con muchísimo éxito económico, también tenía esta teoría sobre el dinero, que la riqueza no se mide en valor absoluto, se mide en tiempo sin tener que trabajar. Al igual que Robert Kiyosaki, una de las personas que ha escrito unos libros más importantes de lo que es la literatura en finanzas personales. Entonces, eso es muy importante. El segundo factor es lo que tiene que ver con el flujo de caja. Realmente, cómo ve el pobre el flujo de caja. El pobre se enfoca, primero que todo, en las responsabilidades que tiene y en gastar, para luego ahorrar e invertir. Y sabemos que cuando uno se enfoca primero en pagar, luego ahorrar, para después invertir, por lo general al final de mes ni siquiera queda para ahorrar un centavo. El rico, independientemente de sus responsabilidades, él va a pensar primero que todo en ahorrar, luego en invertir y finalmente en pagar. Esos son sus prioridades. La prioridad de una persona siempre tiene que ser el ahorro, porque el ahorro es lo que nos permite invertir, que es lo que nos permite luego incrementar nuestro patrimonio, bien sea a través, como lo que acabo de decir, en una inversión en acciones, bonos, préstamos de hipotecas que podamos hacer, etcétera, o invertir en nuestro propio negocio, bien sea en mejorarlo o en crear uno nuevo. Sin embargo, si nuestra prioridad no es ahorrar para, como luego dije, poder invertir
nunca, pero nunca vamos a poder hacerlo porque siempre va a existir una excusa, una razón por la cual no vamos a ahorrar. El tercer punto, muy importante también, es la forma de pago. La persona con mentalidad de pobre ve la forma de pago de la siguiente manera. Se financia a punta de tarjetas de crédito y a punta de financiamiento. La persona con mentalidad de rico sabe que no puede caer en esa trampa del financiamiento y el crédito. Primero ahorra y después gasta. Te lo pongo de una manera extremadamente sencilla para que lo captes. Supongamos que queremos irnos de vacaciones a Europa y el viaje cuesta $2.400. Obviamente el viaje a Europa es un poco más caro, pero supongamos que cuesta $2.400 y debemos ahorrar $100 mensuales, o las cuotas de la tarjeta de crédito son $100 mensuales para pagarlo en 24 meses. Generalmente la persona con mentalidad de pobre paga a través de un financiamiento, a través de una tarjeta de crédito, los $2.400 y termina pagando no solamente los $100 mensuales, sino los intereses, que muchas veces están a un 25, 27, 28 y hasta un 30%. O sea, esos $2.400 terminan costando $3.500, $4.000, $5.000 más. Y no en un periodo de 24 meses, sino en un periodo de 5, 7, 8, 10, 12, 15 años. La persona con mentalidad de rica prefiere pagar esos $100 a él mismo en una cuenta de ahorro y en 24 meses irse de viaje. Prefiere retroceder un poquito o aguantarse un poquito, prefiere obtener esa gratificación un poco más adelante que en el momento de hoy. La persona con mentalidad de pobre quiere la mínima gratificación en estos momentos. La persona con mentalidad de rico prefiere esperar para obtener una gratificación mucho más grande. Esa es la gran diferencia. Recuerda, si vas a pagar por una vacación de $2.400, puedes hacerlo como pobre, pagarlo el día de hoy con tarjeta de crédito, o puedes hacerlo como una persona que piensa como rico, esperar 24 meses, depositar los $100 en una cuenta de ahorro, no pagas intereses y no corres el riesgo de un financiamiento. ¿Ok? Muy, muy importante. El último punto, el factor número 4, tiene que ver con las deudas. La persona con mentalidad de pobre piensa que las deudas es simplemente algo normal. Señores, las deudas no es normal. Vivir endeudado no es normal, no es necesario y no es conveniente, y todos lo sabemos. La persona con mentalidad de rico sabe que la deuda es simplemente una trampa muy fácil de caer y muy difícil de salir. Las deudas es el factor número 1 por el cual las personas no alcanzan el éxito económico. No lo digo yo, lo dice el hombre más rico o el segundo hombre más rico de los Estados Unidos, Warren Buffett. La regla número 1 para amasar fortuna es no tener deudas. La regla número 2, no te olvides de la primera. Lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en su entrevista, él personalmente lo dice. En la revista Fortune entrevistaron a las 400 personas más ricas de los Estados Unidos. En septiembre del 2009 salió ese artículo y se le preguntan a estas personas cuál es el factor número 1 para alcanzar la riqueza. Unánimemente las 400 personas respondieron no tener deuda. Así que no lo dice tu vecino, no lo dice tu amigo, no lo dice tu tío el quebrado, ni tu vecino el endeudado. Lo dicen las 400 personas más ricas de los Estados Unidos, incluyendo el segundo hombre más rico y de mayor éxito en la historia en las inversiones. No tener deuda. Pero ¿por qué no tener deudas es tan importante? Porque el factor número 1 que nos permite a nosotros ahorrar para luego invertir en crear un negocio e incrementar nuestro patrimonio son nuestros ingresos. Pero cuando nuestros ingresos están atados a las deudas, es imposible ahorrar para luego invertir. Así que esos son 4 factores de diferencia entre cómo piensa un rico y cómo piensa una persona con mentalidad de pobre. Espero que lo aproveches, te deseo todo el éxito del mundo y, como siempre, éxito y sobre todo paz económica. Que tengas un buen día.